Bueno, eh, estamos en el 2019, 7, jueves 7 de febrero. Eh, Tuvimos un receso en el verano por distintas razones y acá estamos de vuelta con nuestras charlas a las cuales le hemos puesto un nombre que es Nos obligaron a salir. Bien, entonces en el día de hoy nos gustaría hablar de algo que sucedió días pasados y que fue una reunión en Durazno de la organización que se autodenomina Un Solo Uruguay. El 23 de enero, un año antes, también el 23 de enero, pero el 2018, eh, hubo una reunión similar. ¿Qué había pasado en el 2018? Se gestó el embrión de una organización social por reivindicaciones del aparato productivo agropecuario que no encontraban salida para sus actividades y provocó una cuantiosa presencia en Durazno el 23 de enero de 2018. Previamente, unos días antes, el 16 de enero de 2018, hubo una reunión en el mismo lugar, en la Sociedad Rural de Durazno, en que por primera vez se reunían los que se llamaban a sí mismos autoconvocados, porque era algo en germen, ¿verdad? Entonces los autoconvocados se reunieron el día 16, o sea, una semana antes, para diseñar algo, una proclama, por ejemplo, para el día 23. Entonces allí se hicieron presentes eh, más que nada la producción agropecuaria nacional. Y he de señalar que también había no solo productores, sino gente que le presta servicios a la producción agropecuaria, desde transportistas a veterinarios, agrónomos, etcétera, etcétera. Y gente que se siente ligada a la actividad rural también se hizo presente. Quiere decir que el 16 de enero de 2018 se autoconvocaron y diseñaron, como pudieron, una proclama para una semana después. Quiere decir que el 23 de enero, con esa presencia impresionante de unas 55 o 60 mil personas, se lee esa proclama reivindicadora de los intereses de la producción nacional más que nada, entendiendo de que la producción nacional estaba olvidada de la mano de Dios y que eso hacía que en forma muy acelerada desaparecieran los productores rurales por algo que era que ellos llamaban la falta de competitividad, o sea, los costos superaban la posibilidad de llegar al mercado con cierta expectativa. Ahora, un año después, en el 2019, resuelven esos autoconvocados que pasaron a llamarse Un Solo Uruguay por decisión propia, hacen también una reunión el 8 de enero previa al 23 de enero de 2019, pero ahí no son autoconvocados, sino que la organización Un Solo Uruguay convoca a organizaciones sociales a un encuentro y con talleres, etcétera, para que cada una de las organizaciones sociales que quisieran estar presentes
aportaran insumos para plasmar lo que eran sus reivindicaciones, ¿verdad? Bien, quiere decir que Un Solo Uruguay en el 2019 llama a, a las organizaciones sociales que quieran hacerlo a expresar su opinión sobre los puntos que consideran importantes en una reivindicación social que los incluya. Así se hizo. Entonces marca una diferencia el 16 de enero de 2018 con el 8 de enero de 2019, en que en el 2019 es Un Solo Uruguay que convoca a organizaciones sociales. Y a su vez, si bien no es vinculante, se les dice a las organizaciones sociales que lo que salga de esos talleres va a ser recogido y se va a ver si se puede integrar a la proclama del 23 de enero de 2019. Entonces, el 16 de enero de 2018 había unas 140, me dicen, personas que diseñaron la proclama del 23 de enero de 2018, y en el 2019 había 180 personas que colaboraron para el diseño de la proclama 2019. Hay un cambio significativo. Ya estamos hablando de una organización que pensó esto. O sea, la espontaneidad del 2018 quedó atrás. Y nosotros pensábamos, ¿dónde, cuándo y dónde en este país se hizo una experiencia como esta del 8 de enero? En donde se convoca a las organizaciones sociales para que manifiesten lo que entienden fundamental para recuperar el país que todos queremos. Y pensándolo, retrocedimos, no sé, 3, 4, capaz que 5 años, a una reunión que hubo en Tacuarembó, en donde se dieron cita ecologistas y organizaciones preocupadas por el saqueo, en donde de igual modo buscaron a ver qué tenían en común y qué acuerdos tenían en común en defensa de los bienes naturales, agua, tierra, aire, y contra el saqueo. Esa reunión que fue en Tacuarembó, hubo 120 personas que se abocaron a la difícil tarea de llegar a acuerdos al respecto. Y así se hizo. ¿Qué diferencia esa reunión de Tacuarembó con las reuniones 2018 y 2019 de Un Solo Uruguay? En que aún hoy yo sigo sin saber a qué se dedicaban cada una de las, en su vida particular, cada una de las 120 personas que se reunieron en Tacuarembó. En cambio, lo que es Un Solo Uruguay, están todos identificados, se autoidentifican. Yo soy transportista, yo soy tal cosa, yo soy obrero y yo soy jubilado. Quiere decir que hay una extracción social explícita que lo hace diferente a lo que nosotros, retrocediendo en el tiempo y buscando algo similar, encontramos. Y entonces empezamos un viaje hacia atrás y ese viaje nos llevó como 50 y pico de años para atrás. Porque han habido movilizaciones, pero no, supóngase a nivel agropecuario, a nivel obrero, qué sé yo, pero no terminaron en un estudio en acuerdos, en el diseño de un plan de reivindicaciones
o, para decirlo de otra manera más conocida, un programa. No hay. Recién retrocediendo en el tiempo, porque la edad nos lo permite, encontramos que en 1965 se dan cita productores rurales, obreros, sindicatos, porque no existía la CNT, eran sindicatos, se reúnen para hacer algo parecido a lo que ahora hace un Sol Uruguay. Diseñar algo, una proclama, o mejor dicho, un programa mínimo de común acuerdo. Eso ocurrió en 1965. No conozco ningún otro antecedente de lo que ocurrió en el 2018 y 2019 con un solo Uruguay. Al año siguiente, en 1966, por un acuerdo a nivel sindical, se forma la CNT. Y este aquí que toman ese programa mínimo del Congreso del Pueblo de 1965 como programa de la flamante CNT, a carpeta cerrada. O sea, no le cambiaron nada. Entonces, es singular esto, es muy singular. Y da para pensar muchas cosas. Pero, volviendo al presente, teníamos una reunión de amigos y veíamos en lo que consistió la proclama 2019 de un solo Uruguay, que fue elaborada por un montón de personas y redactada por menos, supongo, que es de pensarse. Entonces, es en realidad extensa, porque como todos tuvieron oportunidad, por lo menos esas 180 personas, de manifestar lo que le parecía que debía estar en la proclama, y por respeto al pensamiento de esa gente, se puso todo adentro de la proclama. Bien. Entonces, conversamos con unos amigos la otra noche acerca de la proclama. Entonces, sin duda, hay montones de cosas diferentes en la proclama, fruto de lo que hemos dicho con anterioridad. Entonces, acá entramos en lo que sería la charla de hoy. A nuestro entender, esa proclama adolece, porque así lo hicieron las cosas, de un orden. Le falta un orden. Esa extensa proclama anota todas las reivindicaciones de los que aportaron hacia la proclama. Pero, y pongamos ejemplos, el problema de la seguridad en el campo, los abigeatos, el problema de la inclusión financiera, el problema de que el Estado deja de prestar servicios en el interior del país, servicios bancarios, el Banco República, servicios de vigilancia, la policía, va retirando los servicios en gran parte del país. El retroceso en la educación, el retroceso, el cierre de las escuelas rurales, ¿verdad? Un montón de cosas. Y entonces, hay cosas que sí se repiten en cuanto a la proclama del año anterior, que es la necesidad de ver el tema del atraso cambiario, que es lo que puede hacer o no competitivo a la producción agraria, ¿verdad? Y hay algunas otras medidas en que se repite también, es todo lo que tiene que ver con el costo del Estado, en donde se reiteran los excesos con claras visas de corrupción, en la gestación de puestos que no son de trabajo en el Estado, sino son de clientelismo político, pero a su vez con unos sueldos en un despiporre, en un gasto alocado de los bienes públicos. Bien.
Entonces a nosotros se nos ocurre, hablando de la proclama, de que está muy desordenada y nosotros proponemos, y así lo hicimos la otra noche en una reunión de amigos, en que veamos el devenir histórico reciente de este país, en donde un país, podríamos arrancar de 1958, en que este país o el gobierno de turno firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. De ahí hasta el presente hay una influencia cada vez mayor de los organismos de crédito y Uruguay se va endeudando más y más y eso hace que los organismos de crédito empiecen a imponer la política interna en un proceso hacia arriba, creciendo, hasta que las decisiones políticas en Uruguay ya no le pertenecen a los uruguayos, no les pertenecen a los partidos políticos. Los partidos políticos acatan las decisiones de los organismos de crédito mundiales, acatan las órdenes de los acreedores. Entonces, los acreedores, ¿qué impusieron? Y acá llegamos a la proclama. Impusieron más o menos aceleradamente de que Uruguay debía eliminar su mercado interno. Nosotros fuimos testigos, porque estamos en la producción de todo este proceso. Debía eliminarse la banca nacional, la producción nacional, que Uruguay debía ser un país de servicios y que el mercado era el mercado mundial y que había que trabajar para el mercado externo. Ese planteo, que no es más que una forma de definir la globalización, hace de que la dependencia sea total de los organismos, o sea, de la banca y de las multinacionales, que son las que digitan los precios a nivel nacional, la comercialización, todo eso. Entonces, se nos impuso un modelo de mercado, el Dios mercado, pero ese mercado no era el mercado nacional, era el mercado mundial. Entonces, las cabezas, aún la de los productores nacionales, giraron y se acomodaron a eso. Entonces, se planta soja para el mercado mundial, la leche se vende en el mercado mundial, la carne se vende en el mercado mundial. Pero a su vez, la producción nacional, lo que va quedando, también se va desnacionalizando. Entonces, volviendo a la proclama, se plantea el tipo de cambio desfavorece la competitividad de Uruguay. Y sí, pero buscar un mejor tipo de cambio es igual a la lucha por el salario de los obreros. ¿Cuánto tiempo pasa para que ese tipo de cambio no sirva? Porque el tipo de cambio no lo pone Uruguay, sino la banca y las multinacionales. El tipo de cambio está al precio que la banca y las multinacionales nos imponen. Nos imponen. No hay cintura. Pero aún así, si se modificara el tipo de cambio para mejorar la posición de la producción agroexportadora en este caso, va a durar lo que un lirio, como el triunfo en una reivindicación salarial. Dura un tiempito y punto. Decir que compremos el combustible en el mercado mundial es lo mismo. Perdemos toda autonomía y soberanía si hacemos eso, porque hoy puede estar más barato el combustible en el mercado mundial. ¿Y mañana qué? No manejamos nada nosotros, no manejamos los precios. Quiere decir que hoy está barato, mañana está allá arriba. O sea, la competitividad es una ilusión buscarla por el lado del mercado mundial que nos impusieron. Es una utopía buscarla.
Entonces, si no la buscamos ahí, ¿dónde la buscamos? Ahí el tema. Entonces, como estas charlas no son eternas, y apostando a la inteligencia de los que nos están escuchando, nosotros proponemos que si queremos terminar con los abigeatos, con la inseguridad, con la falta de la presencia del Estado en el territorio nacional, la falta de los servicios en el territorio nacional, tenemos que recuperar la soberanía de un modo básico, que es recuperar el mercado interno. Abandonar la idea del mercado mundial que nos impuso la globalización y volver, no somos muy ambiciosos, volver a confeccionar el mercado interno. ¿Cómo se hace? Lo primero es que la producción nacional de carne, de leche, de granos, etcétera, esté subvencionada. Palabra que los ideólogos de la banca mundial y las multinacionales prohíben. No es que en algunos países desarrollados no subvencionen, sino que prohíben a los países sometidos a toda subvención. Pero es una palabra, subvención. Nosotros vamos a utilizar otras palabras que es precio sustento para los productores nacionales. Entonces, tiene que haber una ecuación en donde el productor nacional, el tambero, el ganadero, qué sé yo, reciba un precio que haga que sea competitivo. Mejor dicho, más que competitivo, que se sustente en esa actividad, se sustente. Esto que parece que es lo dijo el ministro Vélez, que eso lo pueden hacer los países que tienen dinero, es totalmente falso. Los beneficios de volver a instalar la producción nacional en el agro significa la recuperación de la escuela rural, la recuperación de las comisarías rurales, la recuperación de los servicios bancarios rurales y todo lo que está ligado a la producción en el agro, todos los servicios. ¿Por qué? Porque se vuelve sustentable. Entonces, ¿es tan oneroso plantear precios sustento? No. Es la forma de preservar la producción nacional y dejen de ir cayendo y que haya menos productores nacionales. Porque yo les pregunto, a los que con la más buena intención hablaron de competitividad, los ganaderos nacionales están atados de manos y pies, porque el precio de la carne no la pone Uruguay. Inclusive los faenadores de esos ganados son empresas que no son uruguayas y que están adentro de Uruguay, pero el precio lo ponen ellos, ¿verdad? El día que quieran poner el precio más bajo del mundo se acaban los ganaderos en el Uruguay. No podemos permitir eso. Para, lógicamente, ir al planteo de la recuperación del mercado interno o de los precios sustento, como ustedes quieran llamarlo, esto depende de decisiones políticas. Quiere decir que precisamos políticos u organizaciones sociales con fuerza política que hagan posible esas decisiones políticas, sustrayéndonos a las decisiones que hoy se toman por parte de la banca y las multinacionales y que efectivizamos desde el Parlamento y desde el Poder Ejecutivo y Judicial. Bien, entonces acá hay un problema de modelo. Conversando la otra noche con amigos, uno decía, bueno, claro, yo fui taxista, ¿no? Trabajé en el taxi. ¿Y con quiénes trabajábamos nosotros? ¿Íbamos a esperar a la puerta del estadio? No. Trabajábamos todos los días porque la industria textil uruguaya, que era viable porque era viable el precio de la lana para el productor nacional y era viable confeccionar telas
a partir de esa lana, trabajaban en 3 turnos diarios. Y nosotros íbamos como taximetristas y dejábamos a los obreros a las 12 y levantamos los obreros que salían. Trabajábamos con los obreros, los taxis, ¿verdad? Un ejemplo de lo que estamos diciendo. Quiere decir que el beneficio social de la recuperación del mercado interno, otros decían en esa misma noche que intercambiábamos, había 55.000 obreros en la industria textil, y yo les puedo asegurar que en la industria del cuero había en el calzado solo como 60.000, sin contar la marroquinería y todo eso, ¿verdad? No están más, no están más. ¿Qué pasó con toda la agroindustria? Las aceiteras, las fábricas de jabón, todo eso ligado a la producción nacional sustentable, que lo fue. ¿Qué fue de todo eso? Desapareció. Entonces, ahí vamos llegando al problema de la seguridad. ¿Puede haber seguridad con un pueblo sin trabajo? Entonces, hay 95% de gente que no tiene trabajo y no sale a robar. Pero el 5% restante sale a robar y enloquece a todo un país. Eso está pasando. En el campo y en la ciudad. Entonces, tenemos que cambiar el modelo. Si no, plantear mejoras en la tasa de cambio, son parchecitos, es arar en el mar. Eso es lo que queremos explicar. ¿Por qué tenemos que ser competitivos? Porque nos impusieron esa idea. Entonces, las multinacionales quieren invertir en el mundo, para eso inventaron lo del mercado mundial. Y entonces un país cualquiera, y el nuestro es uno más, se tiene que tirar al piso para darle las mayores facilidades del mundo a esas multinacionales. Y compite con el país de al lado, que está en la misma situación. ¿Y por qué hacen eso los políticos nacionales? Porque hace tiempo que quienes mandan acá son nuestros acreedores financieros. El Fondo Monetario hace cuánto tiempo que está dentro, tiene oficina dentro del Banco de Previsión Social. ¿Cuánto tiempo hace? No quieren más bancos centrales. ¿Para qué precisan bancos centrales? Molestan los bancos centrales, ¿verdad? Al capital financiero internacional le molesta, porque no hay políticas nacionales. El Banco Central de cada país no es más que una oficina de capital financiero internacional, y Uruguay no escapa a eso. Entonces nosotros nos debemos un razonamiento mayor para no andar recogiendo hojas contra el viento. Y la proclama, por ejemplo, del otro día, habla del problema de la seguridad social, que está desfinanciada, tiene déficit el Banco de Previsión Social, y que de repente la única solución posible es aumentar la edad de jubilación. Bueno, señores, ese es el planteo del Fondo Monetario Internacional. Y la solución no es esa. La previsión social pasó a manos privadas por imposición del capital financiero internacional. Entonces, todos los nuevos trabajadores pasaron a ser parte de la SAFAP. Quiere decir que todo ese capitalón, si se lo devolvemos al Banco de Previsión Social, eliminamos el déficit. Con una previsión social históricamente solidaria entre trabajadores y pasivos. Y no una previsión social que es para el negocio tremendo de capitales privados que compone el capital financiero internacional. Y sabemos qué pasó con eso. La primera experiencia fue en Chile y hubo un desfalco a poco de andar gigantesco que dejó a montones de trabajadores sin sus aportes. Entonces no puede ser esa. Hay que pensar en un país sobre otras bases. La competitividad es una idea que nos pusieron en la cabeza. ¿Por qué, señor? Así lo dice el ministro Bennett.
Un gran tambo es competitivo y el pequeño tambo no lo es. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Porque a Bennett también le comieron la cabeza y también es un funcionario de la multinacional en el capital financiero. Y entonces él aboga por el gran mercado mundial, en donde los mejores llegan. O sea, los mejores son cada vez menos y son más poderosos. Entonces, la competitividad y el que gane el más poderoso hace de que Uruguay se está quedando sin tierras. Se está vaciando la tierra que ocupaban los productores nacionales y todo eso está siendo acumulado por grandes multinacionales en miles y miles. Es obsceno lo que son las propiedades hoy del capital financiero internacional en Uruguay. Entonces, tenemos que razonar, me parece, sobre estas cosas. No podemos nosotros seguir la carrera que nos impusieron del gran mercado mundial. Vamos en la ruina. Venimos yendo en la ruina y vamos a seguir yendo en la ruina. Entonces, no parches. Tenemos que cambiar el rumbo. Tenemos que asistir al productor nacional. Porque la producción es la única fuente de riqueza en cualquier país. Debemos asistirlo. Entonces, a nosotros no nos asustan las palabras. No quieren que se le llame subsidio, bueno, llamémosle precio sustento. ¿Verdad? Asistencia crediticia. O sea, volver al Uruguay del pasado, que tenía grandes rasgos, con todos sus defectos, de una sociedad de bienestar. O por lo menos esa sociedad de bienestar estaba a años luz de lo que se está viviendo, aunque fuera incompleto. Bien. Entonces nosotros no encontramos desde 1965 en el Congreso del Pueblo hasta ahora con un solo Uruguay nada que se le parezca. Las movilizaciones agropecuarias 2002, 98 o algo así fueron reivindicaciones buscando una rentabilidad, pero no hubo una elaboración, no se sentaron a pensar, porque lógicamente era otro momento, no eran que fueran más o menos que los actuales. Y a mi entender estamos viviendo con esto algo histórico en este país, algo histórico, y que no es más que el reflejo del proceso de desnacionalización, lo que estamos viviendo. Le voy a hacer una anécdota para cerrar esto. Hace unos cuantos años, todavía el Frente Amplio no había llegado al gobierno nacional. Y estaba en una reunión de amigos, y ustedes dirán, siempre habla de alguna reunión de amigos, y sí, esa ha sido mi vida, reunión de amigos. Y surgió un debate acerca del programa del Frente, del programa de febrero del 71, que decía con respecto a tal cosa. Y uno decía, no, ahí decía tal cosa, y otro decía, no, ahí decía tal cosa. Entonces, como hacen los científicos, dijimos, bueno, vamos a buscar el programa del Frente Amplio. Entonces, como había muchos comités de base, empezamos a recorrer el comité de base a ver si tenían un programa del Frente para cerciorar quién tenía razón, digamos. Bueno, pero no encontramos ningún programa. No había programa del Frente Amplio y todavía no era gobierno. Y el Frente Amplio reivindicaba cosas como la que nosotros ahora estamos hablando. El mercado interno, ¿verdad? La asistencia a la producción nacional, Por eso lo menciono en la anécdota. Bueno, así que no encontramos el programa del Frente. Entonces, empecinado dijimos, bueno, vamos a la sede central del Frente, que es la sede central de Montevideo, que a su vez es la sede central nacional, que estaba en Colonia Casi Ejido. Y allá fuimos, ¿no? Muy tercos fuimos.
Señores, ¿qué tal? Buscamos el programa del Frente Total. Ah, no tenemos. ¿Cómo no tenemos? No, no hay. Bueno, está, entendemos, se puede una impresión, se acaba, como todas cosas, como los libros, y hay que hacer una nueva impresión. Bueno, pero no manifestaron ninguna inquietud. Entonces dijimos, bueno, el programa tiene que estar en algún lado, en algún archivo, adentro de una computadora, qué sé yo. Nosotros pagamos. ¿Cuánto sale el programa en hojas? Gasto en hojas. Y bueno, podría ser en ese momento 2 pesos. Como no vemos mucha sonrisa, dijimos, pero queremos aportarle al frente, finanzas al frente. Acá hay 500 pesos, era mucha plata. Acá hay 500 pesos. Réstenle las hojas, el resto es aporte al Frente Amplio. Queremos un ejemplar del programa. Bueno, ¿a usted qué le dice? No había programa. Desapareció, es una policial, desapareció el programa del Frente Amplio. ¿Y qué es esto? Pasado el tiempo, nos cayó la ficha. ¿Qué es esto? Es parte de este proceso que estoy hablando. Llegó un momento que los políticos uruguayos dejaron de pensar en lo nacional y pasaron a ser simples marionetas del capital financiero internacional y la banca internacional. Así llegamos hasta nuestros días. Por eso, si queremos recuperar el Uruguay, tenemos que pensar un plan distinto al que nos planteó el capital financiero internacional y la banca internacional. Y bueno, por hoy la dejamos por acá. Muchas gracias.